Gloria al Señor. Gloria a Dios por siempre. Aleluya. Glorias sean dadas al Señor. Querido amigo, y dice la Biblia, qué bueno que existe la Biblia, porque podrán decir, podrán inventar, podrán quejarse, creer o no creer, pero jamás podrán decir que la Biblia no lo dijo. Jamás podrán decir que alguien no lo leyó en la Biblia y usted lo escuchó. Jamás podrán decir que Dios no advirtió, que Dios no aconsejó, que Dios no dio oportunidades. Así es, querido amigo, vecino, quien quiera que esté al alcance de este portavoz, déjame decirte pues que el Señor en su inmensa misericordia nos ha dado un don maravilloso, tener la palabra de Dios en nuestras manos. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Yo quiero leer acá en la santa palabra de Dios, allí en el libro de Primera Samuel, en el capítulo 8, versículo 10 en adelante. Y dice así: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido un rey. Dijo, pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro, y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y cieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Dice el verso 19, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldremos delante de nosotros, y hará nuestras guerras. Aleluya. Ahora, quiero repetir esta lectura en una versión popular de la Biblia que llaman la Biblia Dios habla hoy. Fíjate cómo lo pone en una versión popular. Dice, entonces Samuel comunicó la respuesta de Dios al pueblo que pidió un rey. ¿Qué estaba pasando en ese momento? La nación, en medio de tantos trances, se encontraba bajo un gobierno de Samuel, un profeta que lo llamaban juez. Y este hombre, dirigido por Dios, gobernaba el pueblo. En oración, en clamor, en intercesión, las cosas que Dios le decía, lo que él ministraba, era lo que acontecía en el pueblo.
Y dice la Biblia que durante el tiempo que Samuel era juez, hubo paz. Escucha, hubo paz en todo el pueblo. Pero hubo un momento en que el pueblo, ellos querían un rey. Ellos decían, queremos un rey como todas las naciones. Samuel habla con Dios y Dios le dice, no te preocupes. No te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Querido amigo, tú no estás rechazando al predicador, tú no estás rechazando lo que el predicador dice, estás rechazando a Dios. Y entonces Samuel habla con el pueblo lo que Dios le estaba advirtiendo y le decía, esto es lo que Dios me dijo que les va a pasar a ustedes. El rey los va a llamar a filas a todos sus hijos y a uno los va a destinar para carros de combate, a otros para caballería y va a agarrar a otro de los hijos de ustedes para guardia personal. A uno lo nombrará jefe de 1000 soldados, a otro jefe de 50, a algunos de ustedes los pondrá a arar las tierras de él y a recoger sus cosechas, a fabricar armas y fabricar el material de sus carros de combate. Yo lo que dice aquí, el rey también va a tomar así a las hijas de ustedes para que sean sus perfumistas, cocineras y panaderas. Se va a apoderar el rey de las mejores tierras, de los mejores viñedos, de los mejores olivares y se lo va a entregar a su funcionario. Le va a quitar la 10ª parte de sus cereales, de sus viñedos, se la va a entregar a sus funcionarios y a los oficiales de la corte. También le va a quitar los criados, las criadas, los mejores bueyes, los asnos, y lo van a hacer trabajar para él. Se va a apropiar este rey, mira como dice aquí, se va a apropiar el rey de la 10ª parte de los rebaños de ustedes y hará que ustedes mismos tengan que servirle. Y escucha lo que dice el verso 18 de la versión popular. Y el día que se quejen, por causa del rey que hayan escogido, el Señor no les hará caso. Voy a repetir, el día que se quejen por causa del rey que han escogido, el Señor no les hará caso. Pero el pueblo, dice el verso 19, sin tomar en cuenta la advertencia de Samuel, respondió, no importa, queremos tener rey. Queremos ser como las otras naciones para que reine sobre nosotros y nos gobierne y nos dirija en la guerra. Aleluya. ¿Qué te parece? Amado, yo te quiero contar acá con pocas palabras una historia de aproximadamente 400 años. ¿Qué fue lo que aconteció después que el pueblo rechazaron a Dios y decidieron hacerlo como a ellos mejor les parece? Una historia llevó más tiempo, ¿no? Yo digo como 400 años, pero realmente fueron como casi 500 años de historia, 450, 60, por ahí. Amado, después que el pueblo decide queremos ser como las demás naciones, no queremos al profeta, no queremos al hombre de Dios. Dios en su misericordia les escoge al mejor de los hombres que había en ese tiempo, que era Saúl. El rey Saúl estuvo reinando 35 años el pueblo completo de Israel. Comenzó muy bien, con guerras, victorias, pero en una de esas grandes victorias Dios lo mandó a exterminar a un pueblo completo de los enemigos. Y Dios le dijo que no guardara pero nada, que no guardaran nada, porque todo lo que había ahí era anatema, era maldición. Y el rey comenzó a hacerlo a su manera. No solamente comenzó a guardar rebaños y vacas, sino que dejó vivo al rey enemigo que le habían mandado a que muriera. Esto trajo como consecuencia que ya Dios dispuso
la culminación del reinado de este hombre. Acuérdate que dice la Biblia que es Dios quien pone los reyes y quien quita los reyes también. Así es, querido amigo. Es Dios quien pone los gobernantes y es el mismo Dios quien los quita. Amado, se presenta la caída de Saúl. Te dije que estoy resumiéndote un cuento de casi 500 años. Cae Saúl por desobediente. Se levanta el rey David. David, tratando de agradar a Dios, terminó también cayendo en algunos errores que le costaron muchas tribulaciones. Porque en un momento de descuido David se convierte en un adúltero, en un homicida, en un delincuente como cualquier otro. Pero gracias a Dios, a que se humilló, a que pidió perdón, a que reconoció lo malo, Dios lo restaura. Con todo eso, David reinó 40 años, pero fueron 40 años que tuvo la final parte de su reinado en angustia, en persecuciones, en llanto. Te estoy hablando que ya han pasado 75 años de historia entre Saúl haciendo lo malo y David tratando de restaurar lo malo. David proclama a Salomón, su hijo, como rey. Y este Salomón, en medio de las desobediencias, a pesar de que hizo un reinado demasiado bueno, demasiado especial, demasiado bonito. ¿Qué cosa cuando el hombre quiere hacer las cosas como a él le parece, no como Dios quiere? Y Salomón, el día que se le ocurrió, comenzó a vincularse con mujeres extrañas de países extraños. Y Salomón terminó apartándose de Dios para adorar a dioses ajenos, lo que le costó que se le marcara el final también de su reinado. Amado amigo, pero no solamente el final de su reinado. Estamos hablando, querido amigo, que con Salomón, al mando de 40 años más, estoy hablando de 115 años de historia. 115 años que el hombre decidió hacerlo a su manera y en su forma de hacerlo, pecando, desagradando a Dios. El pueblo se divide. Salen a relucir dos reinos: el reino del norte, el reino del sur. A uno lo llamaban el pueblo de Israel, al otro lo llamaban el pueblo de Judá, pero eran el mismo pueblo que estaba dividido. Y esta historia, querido amigo, esta historia comenzó una secuencia tremenda, porque por el lado de Israel comenzó a reinar Jeroboam, 3 años haciendo lo malo. Después vino Nadab, 2 años haciendo lo malo. Vino el rey Baasa, 24 años haciendo lo malo. Se levantó el rey Elá, 2 años haciendo lo malo. Simri, 7 días apenas, pero haciendo lo malo. Omri, 18 años haciendo lo malo. Acab, 22 años haciendo lo malo. Ocosías, 2 años haciendo lo malo. Joram, 12 años haciendo lo malo. Querido amigo, esto es historia. Esto está en la Biblia, pero lo reseña la historia secular del mundo. La historia universal te muestra a estos hombres con sus pecados. Y después de Joram se levanta un hombrecito de parte de Dios llamado Jehú, que comenzó a poner orden. 28 años reinó haciendo lo bueno, pero después de él continuaron con su maldad. Joacá, 17 años haciendo lo malo. Joás, 16 años haciendo lo malo. Jeroboam 2, 41 años, escúchame bien, 41 años haciendo lo malo. Zacarías, 6 meses en lo malo. Salud, 1 mes en lo malo. Manaén, 10 años haciendo lo malo. Pecaía, 2 años haciendo lo malo. Peca, 20 años haciendo lo malo. Osea, 9 años haciendo lo malo. 237 años de historia. 237 años, de los cuales solamente hubo un rey. 28 años haciendo lo bueno, lo que significa
una historia de 209 años pecando, ofendiendo a Dios, haciendo lo que mejor se les parece. ¿Y quieres que te diga algo? Dios dijo, basta, basta. Y quitó la mano protectora de la nación de Israel. Y vinieron los asirios, la destruyeron y los dispersaron a toditos, los dispersaron a todos, los dispersaron, no volvieron a ser nación más nunca por muchos años. Hasta ahorita que en el 1948 se volvieron a juntar como nación. Pero estoy hablando de un aproximado de 2.400 años dispersos por todo el mundo por desobediencia a Dios. ¿Qué te parece? Pero aquí tenemos lo que pasó en Judá, porque ya te dije que la nación se dividió. Y cuando la nación se divide, querido amigo, se levantó el rey por Israel, que ya te lo dije, y se levantó un rey con el grupito de Judá. Comenzaron con Roboam, 17 años haciendo lo malo. Habían 3 años haciendo lo malo. Se levanta Asa, 41 años haciendo lo bueno y restaurando. Y después Josafat, 35 años haciendo lo bueno. Pero vuelve a levantarse lo malo con Joram, 8 años. Ocosías, 1 año. Atalía, 7 años haciendo lo malo. Hasta que vino de nuevo otro rey llamado Joás. 7 añitos de edad tenía Joás cuando empezó a reinar. Y reinó 40 años haciendo lo bueno. ¿Qué te parece? Un niño de 7 años duró 40 años como rey haciendo lo bueno. Le siguió a Amasías 29 años más haciendo lo bueno. Pero después vino Azarías, 52 años, y Jotán, 16 años haciendo lo bueno, querido amigo. Y vuelve a levantarse otro rey llamado Acaz, que duró 16 años haciendo lo malo. Se levantó el rey Ezequías, 29 años estuvo reinando haciendo lo bueno, pero hay algo importante. Tú dirás, ¿por qué tanto numerito? ¿Por qué tanto numerito? Porque eso es historia. Ezequías, cuando llevaba 5 años reinando, escúchame bien, cuando llevaba 5 años reinando Ezequías, fue cuando cayó la nación de Israel en las manos de este rey llamado Oseas. Ya Ezequías tenía 29 años reinando y cayó Israel, querido amigo, en la mano de Dios sobre Israel para dispersarla. Y Ezequías, un hombre sabio, viendo lo que estaba pasando con sus hermanos, viendo cómo Dios había llevado a cautiverio a su hermano, él decidió seguir haciendo lo bueno y continuó un reinado de 24 años más haciendo lo bueno. ¡Oh, Dios! Pero escucha cuando un pueblo se pone terco. Escucha lo que pasa cuando el pueblo se obstina. Mira lo que pasa cuando la mayoría se deciden hacer únicamente que lo malo. Que el pueblo está viendo lo que le pasó a Israel, sus hermanos, pero aún así no agarraron cabeza. Y a pesar de que Ezequías entregó un reinado de 29 años haciendo lo bueno, se levantó Manasés, 55 años haciendo desastre de maldad. Después vino Amón, 2 años más haciendo desastre de maldad, querido amigo. Y se levanta un rey llamado Josías, el último de los mejores, tratando de restaurar, tratando de arreglar, tratando de que la ira de Dios pudiera detenerse, y tuvo 31 años haciendo reforma, haciendo lo bueno. Pero qué va, amigo mío, qué va, amigo mío, déjame decirte que después de Josías continuaron con su maldad, porque se levantó Joacá, 3 meses haciendo lo malo, Joacim, 11 años haciendo lo malo, Joaquín, 3 meses haciendo lo malo, y escucha, Sedequías, 11 años haciendo lo malo, querido amigo,
407 años con 6 meses de historia del pueblo de Judá, donde pasaron 131 años haciendo lo que les daba la gana, haciendo el pecado que les daba la gana, comportándose como les dio la gana. Como decía la gente, Dios no va a hacer nada ni bueno ni malo. Y estaban viendo allí, estaban viendo cómo Israel cayó. Y con todo eso, después que Israel cayó, pasaron 104 años más haciendo lo que les dio la gana, haciendo la maldad que mejor les parecía. Oh, bendito sea el Señor. Yo no sé cuánto tiempo tienes tú haciendo lo malo. Y quizás tú pensarás que puedes seguir haciendo lo malo porque nada pasa. Déjame decirte que Dios tuvo una paciencia de 407 años antes de dejar caer su castigo, antes de dejar caer su mazo sobre un pueblo, su pueblo escogido, su pueblo amado. Pero lo entregó a cautiverio, lo entregó a la muerte, lo entregó a la destrucción por causa de su maldad. Y no fue sino ahorita, en el mes de mayo de 1948, cuando Israel volvió a levantarse como nación, porque era una promesa de Dios. Y cuando Dios promete, se cumple. Y es por eso que cuando tú ves guerras contra Israel, levantamiento contra Israel, no podrán con ese pueblito, porque es un pueblo escogido de Dios. Un pueblo que por misericordia de Dios existe. Y allí está. Déjame decirte, Sedequías, el último rey que tuvo Judá, en sus últimos días se levantó un profeta llamado Zacarías. El profeta Ezequiel, quien le mandó el mensaje de lo que le iba a acontecer. Y Zacarías no escuchó. Y Sedequías no escuchó. Zacarías no, Sedequías, el rey Sedequías, no escuchó. Pero allí mismo, dentro de su reinado, Sedequías tenía un hombrecito llamado Jeremías el profeta, que Jeremías le torturaba la cabeza, la mente y el oído a este rey. Este rey lo mandó a encerrar y este rey quería matarlo. Y en sus últimos días, sabiendo que el hombre era de Dios, Sedequías mandó a llamar a Jeremías para preguntarle: dime la verdad, Jeremías, ¿qué es lo que va a pasar? Y todavía Jeremías le dice: este pueblo ha pecado demasiado contra Dios. Lo mejor que te queda es rendirte para que vivas tú y viva el pueblo. Pero no. El rey no quiso y vino Nabucodonosor de Babilonia y arrasó con la nación de Judá. ¿Qué te parece? Y esto es tan cierto y tan verdad que la historia universal refleja que el imperio, el primer imperio más grande que existió en el mundo, fue precisamente el imperio de Babilonia, con el rey Nabucodonosor. Que terminó de destruir lo que quedaba de Dios allí como pueblo, al mando de Sedequías, y se levantó como tremenda potencia mundial. El primer reinado que tuvo la tierra, potencia, Babilonia. Pero ahí no queda la historia, querido amigo. Ahí no queda la historia, porque el mismo Nabucodonosor terminó reconociendo a Dios como lo más grande, como el Todopoderoso. Pero después de Nabucodonosor se levantaron otros reyes que no quisieron obedecer esa voz de Dios, y Dios los entregó a cautiverio. Cayó el imperio babilónico, querido amigo. Eso es historia universal. Cayó Babilonia y se levantó un imperio llamado el imperio medo-persa, al mando del rey Darío de Persia. Pero Darío también cayó, a pesar de que tuvo la bendición de tener allí el profeta Daniel, que le hablaba palabra de Dios.
y se levantó el imperio griego, pero también cayó el imperio griego. Y se levantó uno de los más terribles, uno de los más poderosos, que fue el imperio romano, querido amigo. Pero este imperio no puede, ni ningún imperio puede ni podrá con la mano poderosa de Dios. Y este imperio gigantesco también cayó, el imperio romano, porque estaba escrito. Dios profetizó la caída de todos estos imperios. Dios ha profetizado, en su palabra aparece la caída de todos estos reinos. Dios ha hablado de estos últimos tiempos. Como las naciones están conviviendo unas con otras solamente por alianzas humanas. Ahí está escrito en el libro del profeta Daniel. Solamente por alianzas humanas. Oh, bendito sea el Señor. Pero quiero venirme más acá. Quiero llegar a estos tiempos. Quiero llegar a este día. Quiero llegar a esta noche que estoy predicando, querido amigo. Porque los tiempos han pasado. Pero las gentes en su mayoría continúan con el mismo nivel de maldad. Las gentes continúan con el mismo nivel de mentira en su corazón. Cuánto adulterio en la vida de la gente. Cuánta fornicación en la vida de la gente. Cuánta envidia, cuánta maldad, cuánto pecado, cuánta hipocresía. Querido amigo, tiempos difíciles, tiempos malos. Ahí está la gente esperando para el próximo fin de semana unas elecciones. Ahí están la gente disputándose los cargos políticos. Ahí están las gentes cambiando en cada periodo que tienen ocasión, cambiando los colores de las banderas de los partidos políticos. Pero déjame decirte que estos reyes que reinaron por 407 años no pudieron cambiar la mentalidad del pueblo. De igual manera, hombre, mujer que me escucha, muchacho, muchacha, quien quiera que sea, tú podrás salir a votar por quien se te dé tu gana, pero la fumadera de droga tienes que dejarlo tú mismo. Tú podrás votar por quien se te quiera que te dé la gana, pero el adulterio tienes que dejarlo tú. Tú podrás votar por lo que tú quieras, pero hombre no va a cambiarte. Hombre no cambia comunidades. Hombre no cambia nada. Porque el problema no se trata de los gobernantes. El problema se trata de cada hombre, cada mujer que han decidido hacer lo malo. Y venga quien venga, gane quien gane, quieren hacer lo malo, sacando partido de los malos que han hecho aquel o el otro. Yo puedo hablarte de historia, de presidencias. Yo puedo hablarte de cosas malas que hemos visto. En mi corta edad yo he visto aquí cambios de presidentes de diferentes colores y toldas políticas. Pero estamos viendo aquí como Venezuela se ha visto perjudicada por la inflación norteamericana. ¿Y qué tiene que ver Venezuela con otro país? Pero sí, porque los presidentes nuestros han permitido que la inflación de otros países hayan cautivado el nuestro. Hemos visto aquí cómo la política económica ha afectado negativamente a las pequeñas y medianas empresas. En 43 años de historia política, puedo hablarte de cuántos problemas de presidentes acusados de corrupción. Puedo hablarte de cuántas deudas e instituciones financieras extranjeras. La deuda pública ascendiendo por millares y millares de millardos en dólares. Yo puedo hablarte, querido amigo, de historia de presidentes nuestros elegidos por nosotros mismos, en escándalos de moralidad, en escándalos de abuso de poder, influencia de decisiones presidenciales, corrupción administrativa. Hemos visto cómo hay desbarranque de bancos. No, querido amigo, estamos viendo numerosas cantidades de muertos en diferentes gobiernos.
Estamos viendo, querido amigo, que no se trata de quién venga a gobernar. El pueblo de Israel estaba siendo dirigido por Dios. Rechazaron a Dios, no quisieron nada con Dios, querían un hombre. Ahí les puso Dios hombre. 407 años de historia pecando, fueron a cautiverio, clamaron a Dios. Dios no los escuchó, porque Dios se los advirtió: cuando clamen a mí, cuando se quejen, yo no los voy a escuchar. Y es por eso que se han levantado aún movimientos cristianos, pero serán cristianos no sé de qué, haciendo clamores en contra de los gobiernos. Hombre, clama a Dios por la bendición, por la salvación. ¿Qué tiene un hombre de Dios que está metido en negocios políticos, ni para bien ni para mal? Cuando el mandato de Dios es que oremos por todos los hombres, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente, con toda piedad y honestidad. Esa es la misión nuestra, ese es el trabajo nuestro, hablarle a las gentes, para que entiendan que tú puedes ir a votar o a no votar. Eso lo decides tú. No me meto en esa parte, no opino en esa parte, pero que tú podrás meter un papelito en una urna, y ese papelito no va a cambiar la maldad que tú tienes en tu corazón. Tú puedes elegir el presidente que quieras, y ese presidente no va a cambiar los deseos de robar que tienes en tu corazón. Tú puedes escoger el gobernante que se te parezca, pero ese gobernante no va a cambiar las raíces diabólicas que están destruyendo tu vida, de tu hogar, de tu familia, de tu comunidad. Dios te está llamando para que le permitas ocupar el primer lugar en tu vida. Dios te está llamando para que haya restauración y bendición. Dios te está llamando para que entiendas que la vida que estás llevando a Dios no le gusta. Síguela si tú quieres, continúa si tú quieres, habla peste si tú quieres, mete filosofías como se te parezca, pero quiero que sepas que este libro inmortal, que este libro que ha trascendido los tiempos en su existencia, la Biblia, la palabra de Dios, te condena. Esta palabra te torturará, esta palabra te exhortará, esta palabra te desnudará ante los ojos de Dios, para que entiendas que Dios no quiere que ningún alma se pierda, sino que todas procedan al arrepentimiento, porque te ama, porque te ama. Pero quiero decirte algo. Jesús de Nazaret, consciente, Jesús de Nazaret, consciente que todo esto iba a pasar. Jesús sabía que esto iba a pasar. Jesús de Nazaret, estando en la cruz, Él hizo algo maravilloso. Eso de morir por nosotros fue demasiado maravilloso. Demasiado bello. Este Jesús allá en la cruz, sabiendo Él que el mundo mereciera la muerte, estando en la cruz, Jesús clamó a Dios y le dijo: Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. ¿Tú sabes lo que eso significa? ¿Tú sabes lo que eso significa? Que Jesús en ese momento perdonó al mundo completo de sus pecados. Y no solamente los perdonó, sino que selló ese perdón derramando hasta la última gota de sangre, que cuando el centurión traspasa su cuerpo, salió lo que quedaba de sangre y salió también el agua de su cuerpo. O sea que Jesús nos perdonó y de una vez bautizó la tierra completa con lo que quedaba de sangre y el agua de su cuerpo.
para que a partir de ese momento hubiera una nueva vida. Dios le dio una nueva vida al mundo con el sacrificio de Jesús. ¡Oh, hombre! ¡Qué tan difícil es que entienda! ¡Qué tan difícil es que comprenda cuánto ha hecho Dios por ti! ¿Cuánto ha hecho Dios para salvarte de la muerte? ¿Cuántas veces Dios ha escuchado tu clamor? A veces un clamor orgulloso que lo haces escondido, lo haces donde no te vean, porque te da pena, porque te da vergüenza hablar de Dios. Pero aún así Dios te ha escuchado, porque qué fácil es hacer lo malo, qué fácil es hacer vagabundería. Pero qué terrible dedicarse a Dios. Y cuánto critican lo que es de Dios sin verse en el espejo que Dios está viendo la mentira, Dios está viendo la hipocresía y Dios quiere cambiarte, Dios quiere restaurarte, Dios quiere llenar tu vida para que sea, como dice la Biblia, una nueva criatura. Y es por eso que hasta el último día de este final de los tiempos, porque tiempos difíciles estamos viviendo, este día y hasta el último de los días en esta tierra, sea Dios y nos dé la fuerza para seguir hablando de esta verdad. Amigo, tú no necesitas un gobernador, eso es muy chiquito. Tú no necesitas un presidente, eso es muy poquito. Tú necesitas un rey, pero no cualquier rey, aleluya. No cualquier rey, aleluya. Tú necesitas a Jesús. ¿Sabes por qué? Porque eres el Rey de reyes y Señor de señores, aleluya. Gracias, Señor amado, por tu palabra que ha sido predicada. Gracias por la oportunidad que nos brindas para ello. Y gracias por permitir que hoy, una vez más, haya quienes pudieron, Dios mío, oír tu palabra y reconocerte en su vida. Ayúdales para que haya testimonio. Señor amado, ayúdales para que ellos puedan hablar de ti. Y todos aquellos que su corazón es sensible puedan abrirlo para que tú comiences a vivir y a morar en sus vidas. Perdona de sus pecados, Padre. Perdona aún aquellos, ellos que están ahí criticando allí, Señor, perdónale. No les tomes en cuenta ese pecado y permite que puedan conocerte. En el nombre de Jesús, que se multiplique la grandeza de tu salvación. Amén, Padre maravilloso. Amén. Y por siempre. Amén. Oh Dios, gracias.